Jugar es una acción que nos divierte y más con tus amigos en el colegio, que siempre nos ayuda y nos hace bien a todos. También desconectar de los móviles nos ayuda a jugar y nos hace conectar con los otros. Nos ayuda a desarrollar conocimientos y pues depende del juego claramente, pero la mayoría nos ayuda a desconectar y nos ayuda a desarrollar. Que siempre es bueno desconectar del día a día y jugando se desconecta. Que es importante saber nuevas formas de conectarse con el mundo y desconectar de todo lo que hemos hecho día a día. Esto es Escuela de Familias con Pedro Hernández. Muy buenas familias, ¿cómo están? Espero que bien y que estén con ganas de pasar este ratito del episodio de hoy en Escuela de Familias. Como siempre, compartimos contigo con mucha ilusión desde el Colegio San Juan Bosco en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy hablaremos con Priscila Vela, del juego y los juguetes. A ella, a Priscila, la describen en un artículo de prensa como investigadora del juego infantil. Es artista multidisciplinar, divulgadora, investigadora, autora de varios libros como Piezas Sueltas o Batch Playing. Es creadora del blog y redes de Mamá Extraterrestre. Y también es mamá. Puedes saber más de sus proyectos, su obra o contactar con ella a través de su web priscilavela.com. Muy buenas, Priscila. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Escuela de Familias. Es todo un regalo, más en estas fechas y con un tema tan importante que a veces pasa desapercibido o no se piensa lo suficiente, que es el juego. Bienvenida, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Pedro. Encantada de estar aquí en Escuela de Familias. Pues empiezo ya de frente preguntándote, ¿el juego en sí es importante? ¿Por qué es importante? Bajo mi punto de vista y mi investigación, el juego es importantísimo porque es una de las tecnologías evolutivas más potentes que tenemos y es que nos prepara para comprender todos los aspectos de estar en el mundo, desde que nacemos hasta que somos adultos. ¿En todas las edades el juego es importante? ¿Hay edades en las que es más importante que en otras? Socialmente se piensa que el juego es menos importante según van creciendo los niños, pero bajo mi punto de vista y mis conclusiones es cada vez más importante. Y de hecho, muchos de los problemas que tenemos los adultos es porque no jugamos. Pero bueno, vamos a la infancia. Y está muy aceptado socialmente que los niños jueguen cuando tienen 3, 4, 5 años, pero según empiezan la primaria, uno de los grandes problemas que tenemos es que el juego infantil está desapareciendo, ¿no? Uh-huh. Porque hay sobredosis de información, de extraescolares, de tecnología, y esto hace que cada vez ese juego, que es esencial para el desarrollo de la personalidad, de las funciones superiores del cerebro, se esté quedando sin desarrollar. Y esto creo que es algo que vamos a ver en el futuro, que lo vamos a pagar caro, ¿no? O sea, un poco traduciendo tus palabras, un niño que solo juega, por poner un ejemplo, a videojuegos, ¿no? Se me ocurre. ¿En qué se puede diferenciar en un niño que juega a otro tipo de juegos? Que a lo mejor viene bien que me digas qué tipos de juegos son distintos a esos, ¿no? Claro. Pues mira, lo que estamos observando en niños que están todo el día con pantallas es que no tienen capacidades sensoriales desarrolladas, que no tienen el pensamiento desarrollado, que el pensamiento crítico no existe, que son incapaces de tomar decisiones porque están completamente teledirigidos por el videojuego, ¿no? Que se aburren, que tienen como esa necesidad de dopamina constante desde muy pequeños y cualquier cosa del mundo real, físico, les aburre o les parece insuficiente. Y porque el mundo real va a una velocidad más lenta que los videojuegos y las cosas llevan tiempo y esfuerzo y concentración y persistencia, y sobre todo cuando intentas hacer cosas con las manos o llevar ideas a la materia, es un proceso creativo que lleva tiempo, y a lo mejor el tiempo ya no es solamente el tiempo de poner cosas juntas para hacer una cosa de Lego, ¿no? Sino que es... Si vas a algo que no sea tan juguete, sino a algo más desestructurado, que es a lo que me dedico yo, al material no estructurado, uh-huh, a las piezas sueltas, puede llevar tiempos de secado o tiempos de gestionar las uniones de piezas o los mecanismos que se van a crear
para eso. Entonces, eso es una de las cosas principales que vemos, una falta de atención, de poca tolerancia a la frustración. Vale. Y de poco conocimiento del mundo material y de sí mismos, de qué les gusta hacer a ellos, cuáles son sus habilidades, de autonomía, de... O sea que el juego me ayuda a conocerme y a desarrollarme como persona, ¿no? O puede ayudarme, o debe ayudarme, no lo sé. Esa es su función, eso es lo que la naturaleza creo que previó cuando creó el juego, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto? No es que se cree que el juego es algo de niños, es algo superfluo y algo absurdo un poco, y resulta que las últimas investigaciones nos dicen que el cerebro de los niños cuando juegan se enciende como un árbol de Navidad y las conexiones neuronales que se generan en el juego no solamente suceden a hipervelocidad, sino que son muchísimo más ricas en ramificaciones que las que suceden cuando estás prestando atención en una clase de forma pasiva. Vale, y antes hablabas del juego desestructurado, que ahora nos explicarás un poquito en qué consiste eso. Claro. Pero ¿importa el tipo de juguete? Porque yo veo que como que está todo ya establecido, a qué tenemos que jugar, ¿no? Cómo debemos jugar, la publicidad y demás, ¿no? ¿Eso es así? O sea, ¿existe solo un tipo de juguetes al que estamos? ¿Y qué diferencias hay a lo mejor al cambiar de juguetes, ¿no? ¿O cómo afecta el juego o los juguetes al juego? Vale, en primer lugar te diría que cuando la naturaleza diseñó el juego como mecanismo de aprendizaje, no diseñó juguetes paralelamente, sino que nos dio todas las herramientas en nuestro entorno, en nuestro ecosistema para desarrollar ese juego. Entonces, para mí, el material que tenemos alrededor es el juguete. El tema es que hay una industria tremenda alrededor del consumismo de materiales. El juguete está diseñado, el juguete de hoy en día. Cuando éramos pequeños no era tan así porque no estábamos en esta globalización y en esta fiebre de venderte lo que sea. Cuando éramos pequeños, pues uno tenía un coche, tenía una muñeca, tenía una casita y a lo mejor tenías dos, pero con eso ya hacías todo tu juego y eran más o menos desestructurados, ¿no? En el sentido de que no había tanta variedad de, pues ahora tienes la muñeca de Peppa Pig, la Barbie no sé qué, la muñeca de las Monster, No, antes había un tipo de muñeco que era bastante realista y similar al ser humano, ¿no? Y no había mucho más que eso. Entonces, si tenías... Ese ya era el muñeco y tú le dabas la forma a lo que lo querías adaptar. Ahora no, ahora para tener algo tienes que comprar el paquete de expansión que te dice este juego cuál es, o incluso con juegos de mesa también los van ampliando y lo que pretenden las marcas no es que los niños tengan un juego de calidad, sino que consuman más. Entonces, para tener ese juego de calidad necesitamos consumir y una vez abrimos la caja y seguimos las instrucciones y construimos lo que nos ha propuesto esa caja, el juego se acaba. En cambio, claro, con el juego más orgánico, más natural, que es el que yo defiendo, el de piezas sueltas, material no estructurado, es la mente del niño la que hace el trabajo, no es un consumo de materiales y de juguetes no es ocio vacío, sino que es el niño el que decide qué va a hacer con esos materiales. Entonces yo lo que propongo es, se pueden tener juguetes, pero no muy estructurados, sino pues figuras humanas básicas, cosas con ruedas básicas, cosas que nos ayudan a construir básicas, materiales de arte, herramientas, conectores. Entonces yo propongo tener pues una especie de taller de juego en vez de tener muchos juguetes. Porque como decía, no sé qué filósofo era que decía que el juguete es una instrucción directamente, que ya está creado para llegar a un fin. En cambio, el niño, cuando elige el fin al que quiere llegar, crea un proceso que es suyo propio. Me acabas de recordar en una entrevista, el año pasado entrevistamos a Ciro López, que nos hablaba de creatividad, sí. Y él decía algo que va mucho con lo que dices, ¿no? Que en vez de jugar a los niños con los juguetes juegan a los niños, ¿no? O sea, los juguetes deciden cuál es el juego, ¿no? Un poco el proceso al revés, el que tú estás diciendo. Exacto. Bueno, te diría también que el juguete no solamente pretende consumir, sino que pretende dirigir la mente de los consumidores hacia ciertos intereses que están ya previstos para nosotros en el futuro, ¿no? Que, pues, por ejemplo, a mí me gustaba mucho cuando viajaba como músico, me gustaba mucho ir a las jugueterías en los países a los que iba y cambiaba mucho ir a una juguetería, bueno, ver los juguetes de la India, ver los juguetes en China, ver los juguetes en Estados Unidos, porque se nota ya
que pues si hacen falta ingenieros en China, todos los juguetes estaban diseñados pensando ya, y tengo juguetes que me traje entonces, que aquí no han llegado y que son una pasada. Están diseñados para crear mentes científicas, mentes de ingenieros, mentes de gente que crea mucho. En Estados Unidos ahora están con una corriente del STEAM, de ciencia, tecnología, matemáticas, arte, me he perdido con alguna, pero bueno, robótica, todo esto, ellos les interesa esto ahora, entonces todos los juguetes, todo lo que se está moviendo está dirigido a eso. Aquí en España vamos un poquito más tarde, pero se nota que hay mucho interés pues seguimos separando los niños de las niñas, sigue habiendo esos roles de género tan definidos, ¿no? Aunque parece que no. Tú abres el catálogo de una juguetería famosa o el del Corte Inglés, ¿no? Y está todo una parte rosa y una parte de muñecos de acción y de cosas de ciencia. Y dices, no puede ser que sigamos en este mundo, ¿no? Con esto, tal como está cambiando todo, que abras esto y siga así. Sigan estando las casitas rosas, los bebés vestidos de rosa. Y no, hay niños que les gusta jugar a bebés y hay niñas que les gusta jugar a coches. Porque tiene que estar tan separado todo, ¿no? Definido. Y me estás haciendo pensar, yo a lo mejor como papi o mami, imagínate que mi hijo o mi hija está acostumbrado a jugar con juguetes definidos, ¿no? O que ya apuntan a un tipo de juego directamente. ¿Cómo es ese paso? Porque tú lo vives en tu experiencia y ahora nos cuentas un poquito de tu búsqueda en el tema del juego. Hay mucha fricción, o sea, yo a lo mejor como papi me puedo tener miedo si no le regalo algo que va en esta dinámica a la que está acostumbrada a jugar. Si le regalo otra cosa, no le va a hacer caso. Hay una fricción, puede haber una fricción ahí, no sé si me entiendes. Sí, hay una fricción. ¿Cómo deberíamos hacer eso, no? O si nos arriesgamos, ¿qué deberíamos tener en cuenta para que el niño realmente empiece a disfrutar de ese otro tipo de juego, ¿no? Vale, esto os lo cuento en mis libros. Cuanto más mayores son los niños y más condicionados por el mundo comercial del juguete, por así decirlo, están, más inmersos en el consumismo están, más difícil es sacarles de ahí, o más inmersos en la tecnología. Es más difícil porque de alguna forma han entrado ya ahí y están presos, ¿no? De esa jaula. Unas reglas, ¿no? Sí. Pero cuando empezamos de pequeños es súper sencillo porque además son ellos los que nos van mostrando el camino. Ahí vemos los bebés con el cesto de los tesoros, el juego heurístico. Cuando están aprendiendo a moverse, aprendiendo a comprender el mundo, ellos no les interesan los juguetes con lucecitas y sonidos, sino que les interesa abrir un cajón, ver lo que hay dentro, descubrirlo, sacarlo todo, jugar con telas, jugar con cajas, abrir el cajón de las sartenes de la cocina y dar golpes y ver cómo suena. Eso es un poco la esencia del juego no estructurado. Entonces yo lo que hice cuando me hice madre, es tirar de ese hilo al máximo y ver qué pasaba si según iban creciendo, en vez de intentar meterles los juguetes con calzador para que estuvieran entretenidos, les dejaba y les iba investigando otras formas de interactuar con los materiales cada vez más elevadas. Y ahora nos encontramos con que mi hijo de 6 años y mi hija de 10 pues siguen jugando de esa forma, ¿no? Entonces sus juegos favoritos hemos conseguido que no estén, por supuesto que tenemos contacto con la tecnología porque es algo que está en el mundo, pero no están obsesionados con ella, o por lo menos tenemos unos límites muy claros, y sus juegos favoritos son pues construir cabañas, tallar madera, hacer cosas con electricidad y magnetismo. Y es muy difícil encontrar niños que estén en ese mismo punto. Ya incluso con 6 años ya lo empezamos a notar, ¿no? Que al final el juego es conectar la consola. Sí, claro. Y de ahí no pasan. En cambio, pues mis hijos construyen ciudades y universos y hacen sus propias naves espaciales donde caben ellos dentro y con los controles y los mandos, y están aprendiendo cómo cablearlos para que puedan tener efectos, cómo meter motores, cómo hacer ellos mismos su trabajo, sus juguetes, ¿no? Ellos crean sus propios juguetes con las necesidades que ellos observan. No son consumidores, son creadores, y eso es toda la esencia de mi trabajo. Y en lo que me preguntabas de cómo conseguimos eso, eso es algo que he ido observando. Entonces está mi último libro, Batch Playing, donde vamos poniendo diferentes como listas de la compra. Está basado en el batch cooking para tener en casa todos esos materiales no estructurados en diferentes ramas del juego y del arte y de la ciencia y de la tecnología, como para que ellos con pocas cosas cotidianas puedan construir esos universos a todos los niveles. Está puesto desde que son bebés hasta que son adolescentes. Pasamos de cestos tesoros al taller maker. Guay. Yo ahora, imagínate que soy un papi y una mami, sí. Porque algunos se habrán llevado la mano a la cabeza cuando dices que ya con
10 años o 6 años están trajinando con cosas eléctricas o haciendo motores y demás, ¿no? Para algunos eso es como salirse de la seguridad y estas cosas. Ujú. Si yo me atrevo en estas Navidades, ¿no? Ahora que están las fechas cerca, cambiar un poco la dinámica, ¿qué me aconsejaría si mi hija tuviese, yo qué sé, 6 años? ¿Qué me aconseja en cuanto a cómo comenzar, ¿no? O cómo hacer ese acercamiento para que no sea... Pues que me tendrías que decir qué le gusta a tu hija, qué le gusta jugar. Vale, si te digo lo habitual, imagínate que es el caso, porque mi hija, hablando personalmente, mi hija sí juega un poco desestructurado y Ajá. la hemos acostumbrado de pequeña. Pero un poco en el caso que mi hijo juegue con coches nada más, por ejemplo, ¿no? Le gustan los coches y ya está. Y videojuegos, ¿no? Son sus dos juegos, coches y videojuegos. Ajá. ¿Cómo hago el tránsito, por ejemplo? Pues, por ejemplo, con el tema de coches, yo intentaría hacer carreteras infinitas y jugar con cosas que no son las carreteras compradas, hacer carreteras. Entonces podríamos comprar, por ejemplo, de estas que son rampas, que además estás haciendo, tengo aquí unas, pero no sé si me puedo levantar a enseñártelas. Bueno, esas rampas o utilizar materiales flexibles, como por ejemplo la goma, comprar goma para hacer circuitos con esos coches por toda la casa, o generar torres o generar mecanismos que empujaran esos coches y les dieran potencias, tipo tirachinas, para hacer esos carriles, o jugar, por ejemplo, algo muy relacionado con eso son los circuitos de canicas, ¿no? Que nos facilitan, que utilizan la esencia de ese juego de coches, de la velocidad, de los circuitos, de los colorines y todo eso, lo trasladan a algo un poco más científico, pero que tiene más posibilidades y en el mercado se pueden encontrar cosas, ¿no? O hacer, por ejemplo, los garajes. Hemos hecho garajes de cartón con las pistolas de silicona, con todas las rampas para bajar, con el lavadero de coches, con los barriles de gasolina. Ir dándole vueltas a todo eso en torno a esas temáticas. Como darle cancha, ¿no? Y materiales para que a partir de ahí invente, ¿no? Un poco la idea. Salte de lo que es cerrado, solo te doy cancha y que imagine, ¿no? Un poco va por ahí. Claro, pero muchos niños, como están tan acostumbrados a que los juguetes y el mundo les diga lo que tienen que hacer, a partir sobre todo de los 5 o 6 años, cuando ven material no estructurado, se piensan que es para hacer una manualidad, ¿no? Entonces dicen, lo primero que preguntan es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dime qué hago, porque además no saben utilizar, que cada vez hay menos plástica, menos habilidades manuales, ¿no? En las escuelas que se desarrollan. Entonces los niños les das plastilina y dicen, ¿y esto para qué sirve? O les das algo para hacer algo tridimensional y como están de fichas hasta arriba, no son capaces de crear tridimensionalidad, ¿no? con materiales cotidianos. Entonces, muchas veces somos los adultos que nos tenemos que poner a hacer ese trabajo y a recordarles cómo jugábamos nosotros cuando no teníamos nada para desarrollar esas habilidades que están ahí latentes en nuestros hijos y que el sistema educativo pues a lo mejor no está sacando siempre a la luz. Y que la vida que llevamos no les deja tampoco el tiempo, que eso es un factor muy importante, ¿no? El tener tiempo de jugar y evitando siempre caer en los caminos muy trillados, ¿no? No vamos con la pelota al parque otra vez, o sea, vamos a hacer un taller en casa de cartón. Entonces jugamos con cartón a ver qué se nos ocurre y cualquier cosa que se les ocurra les apoyamos y les ayudamos a convertirla en realidad para acortarles un poco el camino, pero que ellos puedan desarrollar sus habilidades, que no se lo hemos hecho tampoco, sino que juguemos con ellos. Jugar con ellos, eso que no ha salido todavía, pues me parece... Eso es otro melón que lo podemos dejar para otro día. Un melón importante. Acabo con dos preguntas pegadas que ya me respondes, así puedes pensar una mientras haces la otra. Una, en base a tu experiencia, de jugar con piezas sueltas, que es el título también de tu primer libro, además, o tu otro libro, que yo conozco. ¿Qué has descubierto? O sea, ¿qué cosas bonitas has encontrado al experimentar a ese nivel en el juego, ya sea en jóvenes, en niños, no sé si en adultos alguna vez has experimentado con el juego creativo? ¿Qué has descubierto que diga, que podamos decir, qué guay, ¿no? Lo que puede encontrarse en ese camino. Y la segunda pregunta, si tuvieses que aconsejar a las familias una cosa para estas Navidades, ¿qué consejo notarías? Ajá. Vale, primera pregunta, ¿qué cosas bonitas he encontrado? Todo, lo he encontrado todo. He encontrado el sentido de por qué somos humanos y para qué somos humanos, ¿no? Que es para crear. Y cómo el mundo que está alrededor intentamos, bajo esa aparente comodidad que nos intentan vender todo el rato, lo que nos están quitando es la capacidad creativa.
que cuando observamos a los niños y les escuchamos con el corazón abierto, ellos nos están recordando todo el rato eso, y somos nosotros quienes les enterramos de actividades y de supuestas normas de cómo hay que hacer las cosas y supuestos miedos nuestros que volcamos en ellos y no les permitimos trepar árboles o utilizar herramientas, como me decías tú, o realmente desarrollarse tal y como la naturaleza les está empujando a desarrollarse, porque es algo instintivo que no lo puedes frenar. Entonces, en vez de luchar contra ello, si intentamos poner los andamios para que eso se desarrolle a su máximo potencial, es precioso lo que sucede, ¿no? Y precioso ver cómo niños difíciles que no se pueden estar quietos llegan a mis talleres y se tiran 1 hora completamente concentrados en un tema que les apasiona y que nadie había descubierto que les gustaba, ¿no? Y que muchas veces pues son los miedos adultos los que no permiten que los niños, que son completamente hábiles y que lo vemos en la naturaleza, como todos los animales pues tiran a los pollitos de los árboles, ¿no? Para que aprendan a volar y no tienen miedo a las madres pájaro. Y cómo nosotros los tenemos allí que no les estamos dejando desarrollarse y no les estamos dejando que encuentren sus habilidades innatas, porque vamos a una tienda de juguetes y parece que todo lo que hay es lo que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, en vez de dejarnos que nosotros construyamos nuestro propio conocimiento. Y luego, la segunda pregunta, ¿qué recomendaría? Pues yo recomendaría que pensaran los adultos en qué les gustaría jugar a ellos con sus hijos, más que en pensar qué juguete le gusta a mi hijo, porque los niños les tenemos que llevar un poco de la mano a recordarles y recordarnos a nosotros mismos cómo jugar. Entonces, ¿con qué jugábamos nosotros de niños que les queremos enseñar a nuestros hijos? Y eso puede ser pues, a construir cabañas en el bosque, por ejemplo, o a hacer armas, o a construir cosas con materiales cotidianos, o a jugar con la naturaleza, a hacer potinguitos. Pues con esa hermosa propuesta que nos anima a jugar con los niños y las niñas, vamos a terminar la entrevista. Te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado, hayas compartido con nosotros este ratito, que ha sido súper rico. Muchísimas gracias, Priscila. Muy bien, muchas gracias. Se nos ha quedado corto, ¿ves? Sí, siempre pasa. Te deseo que juegues mucho. Igualmente. Nosotros haremos. Un abrazo. Un abrazo, gracias, Pedro. La tertulia. Compartimos, vivimos. Qué alegría volver a encontrarnos otra vez un mes más y compartir este ratito de tertulia. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues no sé qué les ha parecido la entrevista. Voy a empezar preguntándoles sobre su pasado, y cuando eran, porque también salía en la entrevista, cuando eran más peques, si recuerdan un tipo de juegos que jugasen o juguetes que hiciesen, o recuerdan algo de su infancia. Mi infancia era... Yo era poco de calle y era mucha Barbie en casa. Yo sí fui de muchos juegos estructurados. No sé si es que soy muy joven o que mi madre no me dejaba salir, pero tristemente me hubiese gustado más jugar a construir, pero vivía en la ciudad y allí había poco que hacer, muchos coches en la calle. Así que con Barbies y cocinitas en casa. Qué triste. Bueno. Yo, por ejemplo, éramos muchos hermanos y vivíamos en un barrio un poquito conflictivo, ¿no? Entonces tampoco salíamos mucho a la calle, pero éramos muchos y jugábamos entre nosotros a te cojo, las muñecas, a los boliches, ¿sabes? También al huevo, araña, puño, caña. ¿A qué? Huevo, araña, puño, caña. No lo viví. No. Bueno, y luego también en la calle se jugaba eso mucho. Y así, éramos tantos que nos entreteníamos, aunque no tuviéramos juguetes, entre nosotros pues nos creábamos y nos inventábamos cosas. Qué bueno. El huevo, puño, araña y caña era el que saltabas encima de... Uno se ponía en la pared y otro se metía aquí, se ponía todo. Churro manga entera, ¿no? Bueno, sí, también. Churro media manga, manga entera. Eso es. Rompiendo columnas ahí. Será que antiguamente nosotros somos más mayores. Sí. Aparte de ese, yo también jugaba al boliche. Ah. Teníamos un agujero y jugábamos al guá. El guá, exacto. Yo también jugaba al guá, ¿verdad? Y luego, cuando jugábamos a la pelota, en aquella época, en la mía, por ejemplo, era más complicado tener una pelota. Y cogíamos los calcetines viejos, los llenábamos de papeles
lo rellenabas con calcetín y mamá cosía y ya teníamos pelota. Qué guay, eso me lo contaba mi papi también, que lo hacían ahí. Y cuando pisábamos la pelota, escallabas el calcetín, se paraba el juego, lo volvíamos a poner redonda y así jugando. Y así lo pasábamos. Ay, o sea que era un invento. Claro, y tenías que usar. A falta de pan, bueno, son las tortas. Y en torno, bueno, ¿les ha llamado algo la atención que comentarían de la entrevista de este ratito con Priscila? Todo. Había cosas que yo no conocía, lo de, ¿cómo le llaman a lo de los juegos? Desestructurado. Sí, no, así, en sí, no lo conocía. Pero has jugado probablemente, bueno, como has nombrado, a juegos que tú tenías que imaginar. Sin saber qué era, ¿no? eso, sí. Sin saber que tenía ese nombre. Sí. En juegos estructurados, convertirlo en desestructurado. Como dice, hay unas normas, hay unas instrucciones y de ahí no te sale. Pero luego te sale de las normas y te las inventas. Puede ser con el Monopoly, puede ser con el juego del uno ahora que está de moda, que tienes que llevar unas normas. Pues nosotros nos inventamos las nuestras propias y a jugar. Pero yo creo que ella iba más por otro camino, más volver a lo más natural, porque ella decía que muchos juguetitos con muchas luces, ¿verdad? Desde que entras al pasillo de los juguetes de bebé, llegas y todos son maquinitas con lucecitas, el Gusiluz con la luz, el Nenuquito, el Winnie Pooh que cuenta un cuento. Cuéntale el cuento tú, madre, en vez de el Winnie Pooh que cuenta el cuento. Pero la verdad que es verdad que cada vez más los juguetes le dan todo hecho al niño, pero por otro lado, antes en cada casa había más niños, como tú dices, jugaban más entre ellos, y las madres nos dejaban allí, jugaban. Pero yo lo que veo es que para todo lo que ella nos comenta, nos hace falta tiempo. Yo solo pienso en que en mi casa no hay barro a la mano y que voy a poner barro a mi casa o ir al campo a jugar con la falta de tiempo que existe. Las madres trabajamos, hacemos las cosas de la casa, la comida. Los niños tienen que ir a 40 actividades porque si no, no van a aprender inglés, si no empiezan con 3 años y 80 millones de cosas. Y al final, el juego, lo más básico, no lo hemos olvidado. Lo hemos aparcado y cuando nos damos cuenta tienen 10, 11, 12 años y ya no quieren volver a jugar. Y ahora que uno lo analiza, se le cae a uno peso arriba. Ya. Hoy está la arcilla esa que se vende, que se bringan todo y lo dejas ahí en el patio. En el patio, ¿no? Hombre, quizás hay cosas que es complicado, no vamos a ir al bosque siempre a hacer una cabaña, que me encantaría. Pero a lo mejor en casa sí se pueden hacer cositas, ¿no? Un poquito. Pasa que lo del tiempo, y también lo nombraba Priscila en la entrevista, es algo que afecta mucho. Y de hecho lo hemos nombrado aquí en Tertulia más de una vez, ¿no? Como el tiempo de estar, de compartir incluso con los niños y las niñas. Pues... Desde que hablábamos de leer, nos faltaba el tiempo hasta para leer. Que ahora en mi casa hemos vuelto a leer, pero es verdad que hay que buscar tiempo para todo. ¿Y ustedes creen que dejamos que los niños se aburran? ¿O enseguida tenemos que tenerles algo ahí para... Que se aburran, quiero decir, que se pregunten a qué puedo jugar, ¿no? Y que estén en ese... ¿O no? ¿O siempre les intentamos dar respuesta? No sé qué opinan. Yo que en mi caso personal tengo un hijo que es muy de crear, ¿sabes? Él a lo mejor veía un videojuego con unos personajes y él se lo fabricaba él. Me decía, má, dame fieltro. Porque eso sí, yo tengo cajas con cosas de manualidades. Y desde pequeño se creaba sus muñecos, pero con la pistola. Él se quemaba, pero se hacía sus muñecos y jugaba. Es muy creador, muy... Una pasada. Bueno. He tenido esa suerte, ¿vale? 50-50. 50-50, un poco de todo, ¿no? Un poquito de todo. Sí. Al final estas cosas nos sirven para pensar un poquito y abrir la mente, ¿no? Y probar cositas, ¿no? Quizás cuando descubrimos algo, como decías tú, no había escuchado del juego así. ¿Se imaginan que los juegos nos hablasen? ¿Y qué nos dirían? Toy Story. Eso es muy Toy Story, ¿no? Porque eso es lo que se nos ocurrió preguntar a los chicos pequeños del cole. Vamos a escuchar a ver qué nos dicen, qué les dirían los juguetes si les hablasen. Pequeñas preguntas. Lo grande son las respuestas. Mis juguetes favoritos son las Enchantimals y si pudieran hablar me gustaría que dijeran Nara es mi mejor amiga. Mi juguete favorito es una bicicleta. Me diría, ¡móntate! Mi juguete favorito es un perrito, diría que le bañe.
Mi juguete favorito es Ángela. Diría, ¿quiere ser mi amiga? Mi juguete favorito es un muñeco de palitos que tiene la cabeza circular. Me diría que se subiría a la mesa, después a la mesa y después tocar la linterna y después a las estrellas. Mi juguete favorito es Hello Kitty. Diría que se metiera en los armarios para jugar conmigo. Mi juguete favorito es un balón de fútbol. Diría, paren de darme golpes. Mi muñeco favorito es un muñeco que mueve las manos y las piernas. Y me encantaría que dijera, ya se acerca la Navidad. ¿Qué le parece? El del balón. El del balón. Yo le diría, entra por las cuadras. Por una vez en la vida, por favor. Por favor. Ay, los peques. Y la última decía que se acerca la Navidad, ¿no? Que ya está ya a la vuelta de la esquina. Sabemos que hay mucha presión con el tema de juguetes, ¿no? Y veo a veces, y he vivido cantidad de juguetes, un montón. ¿Cómo viven eso ustedes? ¿Es complicado abstraerse de eso? ¿O tienen su dinámica así, pues mira, esto y esto, ya están concienciados? Llega la Navidad y todo parece poco, pero después todo fue mucho. Sí. Y a mí me pasa todos los años. Pero yo era de las que tenía mucho. De las que se me repetían los nenucos, se me repetía la Barbie, porque era niña única. Muchos muñecos, pero no tenía con quién jugar. Y con él me está pasando lo mismo. Muchas cosas allí aparcadas. Ay, ahora le gusta esto allí. Y un montón de cosas que uno quita al final casi sin usar. Parece que uno, por lo menos que este ya tiene 10 años, yo no quiero que deje de pedir juguetes todavía. Porque ya hay niños con 10 años que no piden juguetes en la carta de los Reyes Magos. Y me parece triste, personalmente. Es difícil lo del consumismo, pero si te mantienes así, yo lo he logrado, pero desde hace muchos años. Es hijo único y no hemos querido entrar en esa dinámica y lo lleva muy bien. No es de pedir nada, ni, ¿sabes? Y tiene una ilusión tremenda, pero cuesta, pero si desde chico lo vas haciendo así, pues se mantiene. Ahora si no, y la familia influye mucho. En mi familia yo hablo con ellos y no una cosita, porque si no, se aturullan. Has nombrado un detalle importante, la familia. La familia. Hay que hablar y cuesta, pero hay que hacerlo. Esas negociaciones sí que son difíciles de... Yo lo conseguí, yo soy muy brutita. La mía se llevaría la juguetería Nikki entera para la casa. Que al final también es una manera de mostrar el cariño, ¿no? Y para muchos es el lenguaje de amor y de, ¿no? Que lo vemos así, que no... Hay que ver la perspectiva, pero sí es verdad que a veces hay que poner límites. Es que después empiezan las comparaciones, tú qué tienes, tú no tienes, tú tal. Reconozco que el exterior influye mucho. O sea, yo he hecho como y no me ha afectado. Al final los niños se comparan con otros niños siempre. Y hay veces que llega un niño al cole y dice, a mí el ratoncito Pérez me trajo 50 euros. Y tú dices, ¿qué ratoncito Pérez es ese, por favor? Pero te toca a ti reforzarlo a él. Pero lo que te quiere decir. A veces es un poquito complicado. Tienen que ir así. Ese no era un ratoncito, eso era un super ratón. Sí, ese estaba Ese era un cáncer de ratón. Que no me importaría que me pasase por casa. Dicho sea de paso, pero bueno. En fin, muchas gracias por el ratito compartido como siempre. Se nos hace poquito y eso es bueno. Gracias por la invitación. Gracias, un regalo. Nos veremos si Dios quiere la próxima vez. Gracias. Sí. Volveremos. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Hasta luego. Bueno, espero que hayas disfrutado de nuestro episodio de hoy. Como siempre, comparte con otros papis y mamis para que más personas puedan sentirse acompañadas en esta aventura de la crianza. Si estás por Gran Canaria y se te apetece participar presencialmente de alguno de nuestros ratos de tertulia, escríbenos un mensaje a través de nuestro Instagram, Escuela de Familias /podcast. O incluso, si vives fuera de la isla y te gustaría participar del rato de tertulia, escríbenos igualmente, que podrías hacerlo a través de una llamada. Muchas gracias por estar ahí, por tu confianza. Un abrazo muy fuerte. Esto es Escuela de Familias con Pedro Hernández.